Grabar, genial. Voy a compartirles pantalla del primer Power que vamos a ver en el año, porque arrancamos con los temas de segundo, ¿no? ¿Todos ven el Power? ¿Se ve? Sí, sí, Bien, se ve. perfecto. Este Power, junto con la unidad número 1, las voy a subir en el Classroom cuando termine hoy a la tardecita. Después tengo otros cursos, así que cuando termine con todos los cursos, los subo, ¿sí? Junto con un resumen de lo que vimos hoy. Como esto va a quedar grabado, no se preocupen si en algún momento se pierden con la explicación o lo que sea, que después lo pueden volver a ver, ¿sí? Ya vamos a ver bien dónde lo subimos, si es a YouTube o a otro lado, pero bueno, lo van a tener, eso seguro. Bien, el primer tema que vamos a ver del año tiene un poco que ver, tiene un poco relación con el concepto del origen de la vida, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sus antecedentes históricos. Esa es la unidad número 1. Los Power van a tener mucha letra, porque bueno, me ayuda a mí a leer y a ustedes también. Esto lo saqué exacto, algunas cosas medio las modifiqué de las unidades. Igual el Power es un resumen, así que recomiendo que siempre vayan a leer a la unidad, que va a estar mucho más completa, ¿ok? A la hora de hacer los trabajos. Bien, una de las primeras contribuciones que se hizo con respecto al origen de la vida fue más o menos en el siglo VII antes de Cristo. O sea, estamos hablando hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. En este concepto que es biogénesis. Bio hace referencia a vida y génesis hace referencia a comienzo, ¿no? Como origen, algo así. Bien, origen o comienzo de la vida. Ahí vamos, el origen de la vida y de los seres vivos. Y esta primera contribución en el siglo VII se hizo en Occidente, en el lado occidente del mundo, y proviene de un filósofo que conocemos con el nombre de Tales. Y como era de la ciudad de Mileto, se llama Tales de Mileto. Era un griego, un filósofo griego. Bien, Tales sostuvo que el mundo estaba dotado de una fuerza creativa que él llamó physis, ¿sí? O sea, había una fuerza superior que tenía creatividad, que él le puso el nombre de physis. Y al principio de todo, del principio del origen de la vida, estaba formado por una materia que era el agua, ¿sí? O sea, un material, digamos, al principio de toda la materia. Estaba formado por un material que es el agua. ¿Por qué? Porque el agua fluye fácilmente, se puede mover fácilmente, siempre está presente en los seres vivos, no importa que hablemos del más chiquitito unicelular o del más grandotote, siempre, siempre, siempre está presente en los seres vivos. Entonces, bueno, nada, el agua tiene que formar parte de los seres vivos y seguramente del agua provienen el origen de la vida y todos los seres vivos. Bien. Y también, además del agua, en los líquidos seminales que generaban los seres vivos, ¿no? Diferentes tipos de fluidos. Obviamente los fluidos también tienen agua, así que era más o menos el mismo principio. Y él decía que los seres vivos estaban animados, que tenían un alma, ¿no? Un ánima, le podemos decir, para no confundirlo con el alma nuestro, pero es lo mismo igual. Estaban animados, o sea, poseían un alma o un ánima que los dotaba de movimiento, ¿no? O sea, claramente les permitía eh, movilizarse, moverse, ¿sí? Bien. O sea, obviamente en lo que en los animales se notaba muchísimo más, ¿sí? Ahí, chao, los eliminé, los borré. En los animales esto se notaba muchísimo más porque los animales están mucho más en movimiento que, que lo que es las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas sí se mueven, no se trasladan, eso lo sabemos, pero en los animales se evidencia muchísimo más esta presencia de alma que nos permitía poder deducir, según Tales, que el agua estaba fluyendo o se estaba moviendo por dentro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Sí, sí.
Bien. ¿En el aula van bien? Bien, ahí los veo, genial. Buenísimo. A ver si se me escucha bien. Sí, se me escucha. Ok. Está. Gracias, Euge. No sé si está apareciendo ahí todavía. Gracias, gracias. Bien. Continuamos. Cualquier duda o pregunta me frenan, ¿eh? No hay problema, o lo ponen en el grupo. Tampoco hay problema. Contestamos las dudas. Bien. Acá hay una fotito de Tales. Miren lo que bello que era. Claro, entonces, según Tales, que pensaba esto del agua, pensaba que fluía, que se movía, o sea, según él, toda la vida era movimiento. Buenísimo, genial. Él lo traducía así: la vida es movimiento, los objetos o cosas que se mueven tienen vida, ¿sí? Pero claro, tenía como algunas dificultades para definir qué era la vida, porque sí, está buenísimo, cualquier objeto o cualquier cosa que se mueve tiene vida, pero, por ejemplo, la piedra que se conoce como piedra imán está compuesta por un mineral que se llama magnetita, ¿no? Magnetita viene de imán, exactamente, como de magneto, ¿no? Claro, esta piedra magnetita puede moverse con los campos magnéticos, ¿sí? Justamente porque como tiene dentro de sus partículas magnetita, el mineral magnetita, esta piedra puede moverse. Si yo le acerco un imán, se mueve. Pero claro, entonces, ¿tenía vida porque se mueve, según Tales? O sea, hoy sabemos que una piedra no tiene vida, claramente, pero él suponía que todo lo que estaba en movimiento sí tenía vida. Entonces ahí es como que se empezaron a hacer algunos huecos, ¿no? En su teoría que medio como que era difícil de pensarlo, había cosas que no cerraban. Entonces, claro, él decía, sí, la piedra imán tiene alma, por ende tiene vida, por ende se mueve, porque yo creo que el hierro que está dentro de la piedra, ¿no? Que en ese momento no se conocía el nombre magnetita, sino que se veía un hierro, es el que tiene movimientos por el cual fluye el agua y el que tiene vida. Entonces como está dentro de la piedra se mueve, por ende tiene vida. Bueno, bien, a ese punto llegábamos, ¿no? Tenemos que recordar que en ese momento no teníamos los avances tecnológicos que tuvimos a lo largo de nuestra historia para comprender ciertas cosas, ¿no? Así que siempre tengamos en cuenta eso, pobre Tales, no lo tiremos para abajo, porque bueno, en ese momento no era raro pensar como pensaba Tales, ¿no? Así que bueno, tomémoslo siempre como, estamos hablando siglo VII antes de Cristo, ¿ok? Así que bueno, y obviamente cada persona, cada científico, filósofo, naturalista, lo que sea, va a defender la teoría que postula, obviamente. Así que acá Tales defendía lo que él postulaba. Bien, más adelante en la historia de la vida de la Tierra, apareció otro filósofo que se llama Anaximandro. Anaximandro más o menos vivió entre el 310 y el 546 antes de Cristo, más o menos, son datos aproximados, no se sabe con exactitud. Fue también un filósofo, fue discípulo de Tales, o sea, fue alumno de Tales. Y claro, él dijo, buenísimo, sí, yo acepto que el agua es una sustancia importante y súper vital, de la cual derivan los seres vivos, pero para mí no es la única, ¿no? Es como que, bueno, tomó lo que su maestro le enseñó, pero igual así no se quedó conforme con eso. Entonces dijo, además del agua, los seres vivos están constituidos por tierra. Bueno, bien, por tierra y por agua, según Anaximandro, ¿no? Claro, y como principio de todo, Anaximandro postulaba que existía un infinito o indefinido que él llamaba apeirón, ¿no? Algo así como la fuerza de Tales de la fisis, pero en este caso era algo infinito, ¿no? Era una fuerza que era superior, pero también era infinita, ¿sí? No terminaba nunca. Él le dijo que se llamaba apeirón, del cual se generaban y se separaban lo caliente y lo frío. O sea, acá no solamente están jugando con los materiales, como el agua y la tierra, sino también con
por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Lo caliente y lo frío. ¿Por qué? Porque Anaximandro, que acá lo vemos súper hermoso, él planteaba lo siguiente. El apeirón es la naturaleza infinita de donde provienen los cielos y todos los mundos que existen, ¿ok? O sea, en ese caso era un solo mundo, la Tierra. Nosotros sabemos que hay más de un mundo. Pero el apeirón era la naturaleza de donde provenía todo, ¿sí? Como una fuerza grande, una naturaleza gigante, de donde provenía todo. Sin embargo, fíjense que no está mezclando el apeirón con los dioses. En ese momento ustedes saben que los griegos era una sociedad politeísta, creían varios dioses al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que no está diciendo el apeirón es un dios, está diciendo el apeirón es una naturaleza, una fuerza natural de la cual provienen los cielos y el mundo, ¿ok? No lo mezcla al nivel de dioses. Se nos Sí, acopla todo. ¿Estamos bien? Mutense, así, ahí está. Pues si no se nos acopla y a todos nos da ese pitido, es súper feo. Perdón, mala mía. No, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Bien, perfecto. Entonces, tenemos la fuerza del apeirón, tenemos el agua, tenemos la tierra y también tenemos lo frío y lo caliente. Entonces, claro, Anaximandro trató de explicar cómo se generó el mundo a partir del frío y del calor, ¿no? Él jugaba con estas dos cosas, le parecían tan importantes como para armar una teoría alrededor de estos conceptos, del frío y del calor. Entonces, él decía, a partir del frío, todo se condensó en materia fluida. Se condensó, sabemos que el frío sufre, las cosas que se someten al frío sufren el proceso de condensación. Y que el calor, al rodear al frío, lo modifica porque lo derrite y lo transforma. O sea, él manejaba esos dos conceptos, que las cosas que estaban frías estaban condensadas y las cosas que tenían calor en realidad era porque estaban rodeando el frío, ¿no? Y lo iban a modificar y lo transformaban. Simplemente porque sabemos que hoy por hoy podríamos llegar a suponer que lo estaba derritiendo, por eso se modificaba y transformaba, pero bueno. Bien. Y lo dejamos ahí, por ahora ahí. Otro discípulo de Tales, otro alumno de Tales, era Anaxímenes. Se parece a Anaximandro, lo sé. En ese momento no tenían imaginación para los nombres, así que eran prácticamente iguales. Él vivió alrededor del 588 al 524 a.C., ¿no? Se cree, más o menos. Eso es por dataciones que se hacen eh, y conocimientos en general, ¿no? Se supone esa fecha. Bien, él propuso que el principio de todo, el principio de la vida, el principio de los seres vivos, era el aire, ¿no? O sea, el aire que era infinito, obviamente, o sea, el aire está presente no solamente en la Tierra, sino fuera de la Tierra, está desde adentro del agua, ¿no? Como diluida en el agua, las moléculas de oxígeno y ¿no sale? Gases, ¿no? Pero también está presente acá, está presente en el cielo, está presente en todo, entonces tiene que ser algo infinito el aire, ¿no? Y este aire se generaba mediante expansiones y condensaciones de lo que era finito, o sea, el agua, la tierra, el fuego y el resto de las cosas. O sea, Anaxímenes ya estaba pensando en otros conceptos, además del agua y la tierra, también en el fuego y en otros materiales, ¿sí? Que conformaban las cosas. Y que todo eso que era finito, que yo lo podía contar, lo podía cuantificar, lo veía, ¿sí? Que tenía como un final, según él, generaba lo que era infinito, el aire. Y a partir de esas cosas combinadas, se podía generar el principio de la vida. Entonces él entendía el mundo como un ser vivo que respiraba, que tenía alma. Todo el mundo como un ser vivo que respiraba y que tenía alma, ¿sí? Que nace y que muere. O sea, ya estamos manejando un concepto, fíjense, antes de Cristo, estamos manejando un concepto en donde ya suponían que los
mundos, o el mundo, en un momento iba a tener fin, porque si era un ser vivo, y yo lo considero como un ser vivo, nace y muere, como las características de los seres vivos, ¿sí? Algo que hoy sabemos que es una posibilidad, que el mundo en algún momento en el planeta Tierra deje de existir, es una posibilidad, no sabemos si va a pasar o no, pero en ese momento inimaginable, ¿sí? También él sostenía que el hombre, al que él llamaba el microcosmos, al igual que el mundo en donde ese hombre vive, que es el macrocosmos, tenían alma, estaban constituidas por aire, ¿sí? Tenían agua que fluía. O sea, cada uno iba tomando el concepto de su anterior, digamos, ¿no? Entonces, al tener alma, estar constituidas por aire, que el agua fluya, tener el ser humano, que era un organismo vivo dentro del propio mundo, y además considerar al mundo como un ser vivo, ¿no? Justamente esta unidad de ser vivo y del mundo en general es la que mantenía todas las partes integradas en un todo, ¿sí? Cada uno de estos seres vivos, incluidos la Tierra, formaba parte de algo, ¿sí? De un todo más grande, ¿sí? Que era el cosmos, básicamente. Cuando un ser vivo dejaba de formar parte, ¿sí? Del resto, por ejemplo, un conejo que muere, deja de formar parte, ese ser vivo muere, ¿sí? Y las partes se desorganizan, ¿no? Es como si les dijera que sus composiciones químicas se desorganizan. Hoy sabemos que eso es el efecto de la descomposición, ¿ok? Pero bueno, en ese momento lo tomaban como que se desorganizaba, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? Yo sé que es un lío todo, pero tratemos de pensarnos en ese momento, con los datos que en ese momento se tenían, se utilizaba mucho la observación, ¿sí? Muchísimo, más que la experimentación, ¿ok? ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? No, ninguna. Estamos bien, ok. Bien, acá lo tenemos a Anaxímenes, como se cree que es, ¿no? Obviamente. Bien, hay otro pensador que en esa antigüedad, antes de Cristo, pensó la vida y su origen. Y no se rían con su nombre porque sé que da gracia, pero bueno, era este señor Empédocles, que vivía aproximadamente del 490 al 430 a.C., más o menos. Y era de la ciudad de Acragas. Nada, lo supe y lo puse, nada más. Bien, claro, todo este interés sobre el origen de la vida, sobre el origen de los seres vivos, lo llevó a reflexionar sobre la esencia y la razón de la vida y la muerte. O sea, cómo se genera la vida, cómo se genera la muerte, por qué pasa, hay una razón, ¿no? ¿Por qué se da, cómo se da? Más que por el origen de la vida, sino más bien por cosas que veían ellos todos los días, la vida y la muerte. Entonces, en sus escritos comenta que una visión lo llevó a concebir la doctrina de la intervención de los cuatro grandes dioses. O sea, él tuvo una visión en donde terminó postulando una teoría en base a esa visión que él tuvo, que nombraba cuatro grandes dioses, ¿sí? Que representaban las raíces o los principios de todas las cosas. Estos cuatro dioses eran Zeus, que se relacionaba con el fuego, Hera, que se relacionaba con el aire, Poseidón, que se relacionaba con el agua, y Hades, que se relacionaba con la tierra. O sea, él planteaba que todo provenía de cuatro elementos básicos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, y que encima esos cuatro elementos básicos, según una visión que él tuvo, estaban relacionados a cuatro grandes dioses de la mitología griega. ¿Sí? Estamos hablando de los cuatro más grandes dioses de la mitología griega. Bien, entonces, en base a todo esto, acá ya metemos a lo que es los dioses en el medio, comenzó a pensar lo que es y todo lo que conlleva la vida y la muerte. Y en base a eso, después surgió el origen de la vida. ¿Sí? Bien, también tomaba en cuenta dos grandes fuerzas que eran el amor y el odio. ¿Ok?
Estos 4 principios en relación con el amor y con el odio estaban en permanente movimiento y mezcla, ¿sí? Todo el tiempo se estaban moviendo y todo el tiempo se estaban mezclando entre sí. Entonces, gracias a esa mezcla, se dio origen a todos los cuerpos naturales, o sea, todos los seres vivos que existían, ¿ok? Entonces, según este hombre, los seres vivos no se originaron repentinamente, tal como hoy conocemos en la antigüedad que pudo haber sucedido, sino que se fueron conformando como el producto de un proceso de cambio, ¿sí? O sea, un proceso, algo que fue cambiando con el tiempo. Al principio aparecieron solo partes aisladas de los cuerpos de los animales, de los humanos, de las plantas. Luego, esas partes comenzaron a unirse entre sí de modo azaroso, o sea, por suerte, ¿no? O sea, me toca unirme a algo por el azar así lo quiso. Conformando, en muchos casos, seres vivos que no tenían capacidad para la vida. ¿Y qué terminaba pasando? Rápidamente morían y se desorganizaban. Entonces, los seres vivos, todos, aparecieron formando partes, ¿sí? Solo partes. Como si les dijera una pata por un lado, un pico por el otro, pelo por otro, que hay partes. Luego esas partes comenzaron a unirse, según el azar, en donde obviamente siempre estaba metido estos 4 principios: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y además el amor y el odio, ¿ok? Como fuerza que los unía. Se fueron uniendo esos 4 principios, sumados al amor y el odio que les ejercía la presión. Y claro, todo esto originó seres vivos. Si los seres vivos estaban bien originados y podían vivir como estaban unidos, perfecto. Unían y seguían su vida, se desarrollaban, y son los organismos que conocemos hoy por hoy, o en ese momento, ¿ok? Pero ¿qué pasaba? Si no funcionaba, si no tenía capacidad para vivir, bueno, prontamente morían y luego se volvían a desorganizar para que esas partes pudieran organizarse con algún otro ser vivo que les permitiera vivir. ¿Ok? ¿Se entiende? Es medio raro el concepto, pero bueno, qué sé yo, es válido. No somos quien para tirar abajo a Empédocles, que bastante le costó pensarlo, ¿no? Digamos. Bien, acá está Empédocles, una fotito de él. Claro, algunas de las combinaciones que se formaron resultaron armoniosas, funcionales, o sea, bien, podían vivir. Estas lograron sobrevivir, lograron reproducirse, lograron llegar a nuestros días. Pero la tentación de interpretar esta doctrina como la prefiguración de las teorías evolucionistas que se postularon en el siglo XIX motivó algunas otras formulaciones, ¿sí? Por ejemplo, al considerar a Empédocles como el primer evolucionista, al menos en el plano filosófico. Claro, el concepto que empleaba Empédocles, de que se unían, se desunían, si se unían y funcionaba, avanzaba, si se unían y no funcionaba, moría, era una especie, ¿no? O sea, como de evolución, pero de ese momento. Hoy sabemos que la evolución, si es que pensamos que existe, no se plantea así, ¿no? O sea, sabemos que no tiene que ver con eso. Pero claro, en ese momento se cree que se esbozó un primer principio relacionado con la evolución. Entonces, hoy sabemos que Empédocles no es el padre de la evolución, pero si quisiéramos pensar que su propuesta pudo haberse interpretado como evolución, podemos llamarlo el primer evolucionista, ¿sí? En ese momento ellos no estaban diciendo, ay, estoy haciendo evolución, me voy a plantear el concepto de evolución. No, obviamente que no, porque eso es un concepto nuevo, el concepto de evolución. Así que obviamente nunca lo pensaron, pero sin embargo, hoy decimos, puede ser que haya, sin quererlo, hablado sobre la evolución, ¿no? Entonces, bueno, si lo consideramos el primer evolucionista de todos, el padre de la evolución, siempre nos vamos a ir a un plano filosófico.
Porque acá intervienen fuerzas en relación a materiales que sabemos que en la biología no funciona siempre así, ¿ok? Entonces no lo podemos llamar el primer evolucionista biológico, pero lo podemos categorizar como primer evolucionista filosófico, ¿sí? Si es que pensamos que él está haciendo evolución. Si no lo consideramos, no, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok, ok. Si tienen dudas, al grupo, ¿sí? Si alguno tiene una pregunta. Bien, llegamos a Aristóteles. Sé que nos quedan 5 minutos. Cuando se corta, les pido a todos que se vuelvan a conectar, porfis, así seguimos un poquito más. Bien, para Aristóteles, que él no era discípulo de Tales, era discípulo de Platón, vivió más o menos entre el 384 y el 322 a.C. Él, ya estamos hablando de mucho más adelante en el tiempo, pero claro, esta información se transmitía, ¿no? De generación en generación, entonces todos podemos hoy conocer lo que estos filósofos pensaban, claramente. Ahora, claro, Aristóteles consideraba que solamente hay un mundo, ¿sí? No se conocía el sistema solar, eso apareció más tarde con Copérnico y Galileo, ¿sí? Mucho más adelante, en el creo que 1700 o algo así. Pero bueno, según Aristóteles, existía un único mundo, ¿sí? Que está compuesto de materia y de forma. O sea, de materia y de esencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Lo típico, no sé si alguno de ustedes tuvo alguna filosofía, pero el típico ejemplo es una mesa, ¿no? De madera. Está compuesta de materia, de madera, ¿sí? Y está compuesta de forma, de su esencia, lo que hace que sea una mesa y no sea otra cosa, una estantería. Es una mesa. No solamente porque tiene forma de mesa, sino porque su esencia es ser una mesa, ¿sí? Estaba como destinada a ser una mesa. Eso es lo que Aristóteles planteaba, la materia y la esencia, la materia y la forma, para explicar todo lo que había en este único mundo. También todo, absolutamente todo lo que conformaba ese mundo, tiende a tener un fin, ¿sí? O sea, todo tiene una vida que termina, una vida útil, digamos, si es un objeto inanimado o si es un objeto animado, justamente un final, ¿sí? O sea, todos morimos o si sos un objeto, algo te pasa que, nada, para atrás. Bien, y él fue el primero en decir que el ser humano era un animal político. Y él dijo, es un animal político racional. Vamos a ponernos en contexto de que en ese momento, ¿sí? Se consideraba el ser humano como algo que está por encima del resto de los seres vivos, ¿ok? No es un animal más. Hoy sabemos que para la ciencia el ser humano está dentro de la categoría de animal, porque cumple con las características de un animal y no de una planta, si no se hubiera puesto dentro de la categoría de plantas. Pero claro, no siempre fue así, siempre el ser humano era considerado aparte del resto de los seres vivos, en un nivel superior, ¿sí? Hoy sabemos que esto no es así, todos nos sacamos eso de la cabeza porque nos da la impresión de que somos superior al resto de los seres vivos y gracias a tener ese pensamiento estamos destruyendo la Tierra, ¿no? Entonces, claro, fue muy extraño porque fue el primero, estamos hablando del 300 y pico antes de Cristo, fue el primero en decir, no, los seres humanos no son una raza aparte, no es un grupo aparte, sino que es un animal, pero es un animal que tiene poder de razonar, a diferencia del resto de los animales, según en ese momento no pensaban que se podía razonar, y es un animal político, ¿sí? La capacidad de poder hacer política lo diferenciaba muchísimo del resto de los animales, que también están constituidos por materia, todo lo que eran los huesos, los músculos, los órganos, etc. Y
por forma, o sea, su esencia, que era su alma. Tenía alma, que lo hacía ser un ser humano y no un perro, ¿sí? Que era su forma o su esencia. Y que obviamente desea saber y desea ser feliz. Por eso es un animal político y racional. ¿Ok? Bien, se nos va a cortar. Porfa, todo el mundo unirse de nuevo, los que puedan. Tomo asistencia a los que se vuelven a unir, así que únanse. ¿Ok? Bien, y acá Dale. tenemos la fotito de Aristóteles para que lo vean. Súper hermoso. Bien, nos quedamos, pongo grabar nuevamente y vuelvo a compartir pantalla, la presentación del Power. Bien, todos ven el Power, ¿verdad? Sí, se ve. Se ve todo piola. Ok. Gracias, Euge. Bien, genial. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en nuestro amigo Aristóteles, ¿no? Claro, Aristóteles hizo mucho, muchísimo, por la historia, sobre todo por la historia de la biología. Entonces, en este filósofo nos detenemos un poquito más. Él formuló la teoría de la generación espontánea. Capaz alguno la escuchó nombrar, capaz que no, este año lo vamos a ver. Claro, es una teoría que permitía explicar el origen de los seres vivos y el origen de la vida, y es por eso que fue como fue una teoría que se mantuvo durante muchísimos años, pero miles y miles de años, ¿sí? Más o menos desde esa época hasta el 1800, ¿sí? Así que fíjense cuántos años se mantuvo. También Aristóteles postuló el principio de la no contradicción, ¿sí? O sea, si una cosa es algo, no puede ser otra cosa. Las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia, primer motor inmóvil. Estos son conceptos que no se usan tanto por ahí en biología, pero sí se usan en otras disciplinas, como la matemática, la física. Y él también, como él era un gran observador de la naturaleza, combinó ese poder de observar con su pensamiento político, porque no deja de ser un filósofo político de ese momento, y empezó como a sentar las bases de lo que conocemos hoy como la etología, que es una rama, una disciplina muy parecida a, a la ecología, ¿sí? Y también las bases de la sociobiología, o sea, de la biología relacionada con el concepto social, ¿sí? O sea, hizo todo eso Aristóteles en su corta vida. También practicó un estilo de ciencia que era diferente en esa época, que no estaba utilizada, no estaba como muy común visto que se haga, que era recopilar datos sistemáticamente, o sea, eh, descubrir patrones comunes en grupos enteros de animales y deducir a partir de ahí posibles explicaciones a partir, ¿no? de estos datos. O sea, él se sentaba a mirar un grupo de palomas, qué sé yo, por decirles algo. Entonces empezó a observar su composición física, sus movimientos, cómo se relacionaban entre ellas, cómo se relacionaban con otros seres vivos, cómo se relacionaban con el ambiente, sus costumbres, sus hábitos, qué pasaba cuando una de ellas nacía, qué pasaba cuando una de ellas moría, ¿ok? O sea, todo lo que puedo observar sobre este grupo de animales, grupo de plantas, ¿sí? En ese momento no se veían los virus ni las bacterias, porque no existía el microscopio, pero de los grupos de seres vivos que sí se podían observar. Principalmente los animales, ¿no? Porque le llamaba mucho más la atención los animales que las plantas en ese momento. Profe, Sí, perdón, me salgo de la clase porque tengo que ir a la escuela. perfecto, no hay problema, queda grabado, así que después lo chusmeás. ¿Dale? Dale, Dale, un gracias. beso, Rodri, cuídate. Igualmente. Gracias. Bien, entonces, claro, a partir de ese grupo de observaciones, a partir de esos datos, ¿sí? Él comenzó a armar patrones diferentes acerca de todo esto, ¿no? Del comportamiento, de su anatomía, de sus costumbres, y empezó a formular
explicaciones que se comenzaron a utilizar, ¿sí? O sea, la paloma es un ave, tiene alas, vuela en círculos para anunciar la lluvia, qué sé yo, ¿no? Estoy tirando cualquier cosa, pero, o puede alimentarse de ciertos vegetales, ¿sí? Y se comenzó a tomar como conceptos, como datos o explicaciones postas, ¿no? Como algo que todo el mundo comenzó a utilizar a gran escala. Estamos hablando muy gran escala, no solamente en Grecia, en esa ciudad, ¿sí? Casi que alrededor del mundo. Entonces, todo esto de observar muy bien la naturaleza, de recopilar datos, de con esos datos formular explicaciones sobre los seres vivos, es que se los considera a Aristóteles como el padre de la biología, ¿sí? Él descubrió más de 500 vivientes, de 500 especies vivientes, ¿sí? O sea, para ese momento era un montón, un montón. O sea, imagínense que durante toda su vida, además de hacer todo lo que dice ahí en el texto y formular una teoría que la que vimos en la otra diapositiva, encima de todo eso, observó 500 poblaciones de animales y vegetales. O sea, terrible, lo que hizo con su vida, no tenía un minuto de descanso. Entonces, claro, todo esto lo lleva a considerarse el padre de la biología y hoy, por sus contribuciones, por ser como por ahí el primer visionario en sentarse a mirar la naturaleza que lo rodeaba, la biología misma que lo rodeaba, se lo considera como el padre de la biología, ¿no? Ok. Él también tenía como, consideraba un principio vital, al igual que Tales consideraba la fisis y Anaximandro consideraba la apeirón. En el caso de Aristóteles, también él consideraba que el alma era un principio vital, ¿sí? En el otro caso era más que nada la fuerza lo que permitía que un animal viva. Pero en el caso de Aristóteles, exclusivamente él dijo, bueno, esas fuerzas ya no existen, no se utilizan. Vamos a decir que los seres vivos tienen un alma y ese alma es la propia fuerza del ser vivo, ¿sí? Y hoy por hoy medio que también se considera eso, ¿no? Bien, entonces el alma era la fuerza vital, el principio vital que impulsaba el resto del cuerpo del animal, que era la materia, y básicamente el alma le daba la característica de ser vivo. Lo que está vivo es gracias al alma, ¿sí? O sea, no a la materia. Porque claro, él observaba que una mesa estaba constituida de materia, pero no tenía alma, entonces no era un ser vivo, ¿sí? Bien, entonces él decía que el alma es la forma del cuerpo y había tres tipos de alma. Un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. El alma vegetativa era propia de los vegetales. ¿Qué le brindaba a los vegetales? Les brindaba nutrición y reproducción. El alma sensitiva era propia de los animales y les brindaba percepción, movimiento y deseo. Y el alma racional era propia de los seres humanos y justamente lo que les brindaba era razonamiento. Recordemos que él no dejaba afuera al ser humano en relación al resto de los seres vivos. Sí estaban dentro del mismo grupo, pero no tenían el mismo alma, ¿sí? Justamente esa era la única diferencia que él establecía entre los humanos y el resto de los animales, ¿ok? Bien. Entonces Aristóteles, con todas esas especies vivas que poseían un alma, sea cual sea, él dijo, ok, yo no argumento nada en contra de que estas especies evolucionen, cambien o se extingan con el paso del tiempo, ¿no? Es como, bueno, yo no me meto por ahí mucho en ese tema, el mío es otra cosa. Pero, sin embargo, no lo negaba, no decía, no, las especies no pueden cambiar, no pueden evolucionar, no. Él no decía nada con respecto a eso, es como que se mantenía un poco al margen, y ya al tener un renombre, ¿no? Por todo esto que dijimos antes, la teoría de la generación espontánea, lo de la observación de los seres vivos, es como que sus opiniones eran tomadas en cuenta. Al no pronunciarse sobre la evolución, el cambio o la extinción, llevaba a pensar que
él no estaba en contra de esto. Por ahí tampoco estaba a favor, pero tampoco estaba en contra. Entonces eran conceptos que no se negaban, que empezaban a tomar fuerza dentro de la sociedad, y que además de tomar fuerza, eran argumentadas por diferentes filósofos que brindaban su postura. En este caso, la postura de Aristóteles era mantenerse al margen. ¿Ok? Y él diferenció dos grupos de géneros máximos, ¿sí? O sea, todo lo podemos dividir en dos, ¿sí? Géneros máximos. Uno de ellos se llamaba enaima y el otro anaima, ¿sí? Hace referencia enaima, animales con sangre, y los anaima, animales sin sangre, ¿sí? Hoy sabemos que todos los animales tienen sangre, tranquis, no hay animales que no la tengan, pero bueno, en ese momento se consideraba esto. Entonces, la enaima, los animales con sangre, era lo que hoy podemos aproximar a los vertebrados, ¿sí? Lo que hoy metemos dentro de la bolsa, como está re mal decir esto, pero dentro de la bolsa como vertebrados, ¿sí? Eran los considerados animales con sangre, los enaima. Y él a su vez los dividía en vivíparos, ¿sí? Los humanos y los mamíferos, y en ovíparos, que ponían huevos perfectos, como las aves, los peces y los reptiles. Puntito a favor para Aristóteles, visionario que se dio cuenta de esto allá lejos en el tiempo, que hoy sabemos que los vivíparos son los humanos y los mamíferos, ¿sí? Que justamente son los que no ponen huevos, son los que nacen sus bebés, sus crías, directamente pariéndolas, y los ovíparos, las aves, los peces y los reptiles, que hoy sabemos que son los que ponen huevos, ¿sí? Huevos perfectos los llamaban, pero bueno. Bien, y por otro lado teníamos los anaima, los animales sin sangre, que eran justamente los invertebrados. Si por un lado tenemos los vertebrados, por otro lado tenemos el resto de los seres vivos, el resto de los animales, que son los invertebrados. Él comprendía los moluscos, los crustáceos, los insectos y también gusanos de todo tipo, larvas o de otros grupos, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de los moluscos, podían tener concha como los caracoles o no tener concha como un pulpo, ¿sí? Bien, o sea, todo lo que eran animales invertebrados. Fíjense que al hablar de animales con sangre o animales sin sangre, ya hace una diferencia monumental, ¿no? Que tenga o no sangre es como algo que ya los está dividiendo en dos, ¿ok? Como la característica que los permite dividirlos en dos. Bien, y esta clasificación se mantuvo vigente durante toda la Edad Media y todo el Renacimiento, ¿sí? Estamos hablando hasta el acá, al siglo XV, XVIII, ¿ok? O sea, hasta el 1700. ¿Quién tiró abajo esta teoría de Aristóteles de los enaima y los anaima? Un señor que se llama Charles Linneo, nosotros Carlos Linneo para los amigos, ¿sí? En el siglo XVIII, medio que modificó un poco estos dos géneros máximos propuestos por Aristóteles, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Lo dejamos ahora ahí en el tintero a Linneo. Bien, seguimos con Aristóteles, porque este señor incansablemente continúa con su labor de filosófico de ese momento. Bien, él estudió también la embriogénesis, ¿sí? O sea, embriogénesis, embrio hace referencia a embriones, génesis hace referencia a principio, ¿sí? o creación. Embriogénesis. Bien. El modelo que propuso Aristóteles buscaba explicar cómo las características que se heredaban de padres a hijos causaban la formación y el desarrollo de un embrión. O sea, yo me reproduzco como animal, como ser humano, como planta, como lo que ustedes quieran, y le transmito ciertas características a mis crías, a mis hijos. ¿Cómo se transmitían esas características, no? O sea, ¿cómo causaban que se formara un embrión y se desarrollara? Y encima ese embrión sea igual a mí, pero en versión chiquitita, ¿sí? Todo esto obviamente generaba cierta duda en Aristóteles, sobre todo que era tan observador,
Y entonces él escribió acerca del origen espontáneo de las plantas, de los peces y de los insectos, mediante la combinación de materia, que en este caso estaba descompuesta, que junto con el calor ambiental producía esta cría o ser vivo nuevo, ¿no? Claro, ¿por qué lo podía hacer con las plantas, los peces y los insectos? Porque estos animales tienen, eh, iba a decir fecundación externa, no, tienen reproducción externa, ¿sí? O sea, en el caso de las plantas ponen semillas, ¿sí? Tenemos las semillas como embriones, por ahí, para decirlo así. Los peces tenemos los huevos y los insectos hay huevos, hay larvas, ¿sí? Pero todo se produce fuera del cuerpo de estos seres vivos, ¿sí? Fuera de su anatomía externa. En el caso del ser humano y los otros mamíferos se produce dentro, ¿sí? O sea, cuando una está embarazada tiene su bebé por dentro de su cuerpo. Y lo mismo pasa con todos los mamíferos. Entonces, claro, todo esto solamente Aristóteles lo pudo postular con seres vivos que generaban sus embriones por fuera de su cuerpo. Y él decía, bueno, por ejemplo, en el caso de las plantas hay un origen espontáneo en donde la semilla, que es el embrión de la planta, está en el suelo, está junto con la materia descompuesta y junto con el calor ambiental produce una planta. Bueno, lo mismo hizo con los huevos de los peces y lo mismo hizo con los huevos y las larvas de los insectos. Puntito a favor de Aristóteles, no estaba tan mal, ¿eh? Ojo. Hoy sabemos que no es calor ambiental en sí, pero sí es verdad que todos estos organismos para producirse necesitan una fuente de calor, ya sea que esté en el propio suelo, o que esté en el agua, o que esté en el ambiente, ¿sí? Que puede ser que estos seres vivos lo puedan, como que le brinden a ese embrión ese calor, o que el embrión lo consiga por sus propios medios, por así decirlo. Bueno, nada, no importa, pero o sea, sabemos que adentro de un iceberg es muy imposible que un huevo de un pez pueda desarrollarse, ¿sí? Hasta que no estaba tan mal. Y esto, bueno, de la materia descompuesta, bueno, qué sé yo, nada, lo dejo a tu criterio. Es verdad que las plantas en lugares, en medios, o sea, en suelos donde hay mucha vegetación en descomposición, es cierto que tienden a formarse mejor, pero es porque en la tierra hay más nutrientes, justamente de estos organismos que se descompusieron. Pero bueno, en ese momento solo se tomaba en cuenta esta materia descompuesta y no que dentro de la materia descompuesta había nutrientes que le proveían a la planta. ¿Se entiende? O sea, hay una pequeña diferencia, pero bastante bien Aristóteles. Nada, capo total. Bien. Y claro, igualmente a pesar de todo esto que postuló Aristóteles, que estuvo muy bien para esa época, todavía incluso se seguía concibiendo a la vida como algo eterno, ¿no? Tan eterno como el mundo. O sea, apareció el mundo y apareció la vida con el mundo, ¿no? O sea, ambos sometidos a un ciclo sin principio ni final. Sí, enseguida salen. Perfecto. Genial. Bien. Entonces, ¿quieren que lo dejemos por acá? Ya lo dejamos por acá. Genial. Bueno, igual creo que ya, sí, ya medio terminamos Aristóteles, nos queda continuar por esta diapositiva después. Bien, quedamos dos nada más, dos y yo. Bien. Ok, bien, entonces, dejamos por acá, continuamos la clase que viene. Y comentarles lo siguiente, voy a subir este Power y voy a subir la unidad 1 al Classroom para que más o menos vayan viendo ya lo que vamos a ir trabajando. Por ahora no hay actividad, ¿sí? Terminamos la unidad 1 y mandamos trabajitos si quieren o avanzamos un poco más y mandamos el trabajo. Cualquier duda, consulta que tengan me escriben. Nos volvemos a ver el jueves, vamos a seguir avanzando y ya después les comento por dónde vamos a tener disponible esta clase para ir viendo. ¿Sí? ¿Ok? Dale, A las chicas que están dale, ahí. dale. Bien.